This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Comelec naman verify y certify con el lista del mga votante para na barangay y SK election. Certificate of candidacy forms el pwede man download na social media page del Comelec. DepEd National Learning Camp amo para ayuda mga estudyante tarda el learning ability. Klase na eskwela publiko el komensa na Agosto 29. Manada syempre ta preferi usa face mask na syudad. Este porción taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes del ciudad. Yo si Albert Luna y el Dateline Zamboanga. El Commission on Election o Comelec na ciudad iabla que ida proseso sila donde necesita man verify y certify una lista del mga botante que el usab na para na barangay SK election. Aquí na lista todo aquel yamuri maga doble o doble registrants el kabayabura. Agil detalles na report di Marifi Tamayo. Na Distrito 2 tiene total de 243,912 official registered voters y na Distrito 1 tiene total de 292,452 official registered voters para na barangay y SK election. Uno-uno ahora taman verify y certify el Election and Registration Board junto na PPCRV con este lista del mga votante. Asun con el election officer del Distrito 2 Attorney John Christian Babiera, ta-checkya sila si kompleto ba el lista y justo el entry y data del mga rehistrao votante. Yan start kita del Monday no hasta mañana pa el Election and Registration Board di aton together with our Citizens Arm el PPCRB taman verify and certify kita mga list of voters di aton para usa na este Benedero election. Asigun con el mga election officer del Comelec na syudad Attorney John Christian Babiera y Attorney Stephen Roy Cañete, amoya este el final lista del mga votante na diila mga distrito. Y amoya este el ay usa para na dia de eleksyon. Incluido na mga cosa ta verifika ita certifika sila aura amo el election day computerized voters list y el posted computerized voters list. Amo este el di aton mga election day computerized voters list akel usa kita na election adentro presinto onde pirma el mga botante pati man mark si after sila bota and taman certify and verify tamin kita el di aton posted computerized voters list akel mga tan post tamin kita na bulletin boards later on aki na office na city hall and na mga apuera del mga schools no na mga na classrooms. Ase kami el certification verification del di aton list of voters. Yakabaya kami pirma con el EDCVL amo sa usa el mga maestra on election day para manda pirma ken mga botante di aton. Mientras tanto, antes ya cada final este lista del mga votante ya limpia con este el Election Registration Board. Asun con Babiera, incluido del mga kita na lista amo el mga yamuria, aquel mga transfer ya para na otro lugar y aquel mga tiene double y multiple registration. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, na otro notisya y habla el election officer del Distrito 2 Attorney John Christian Babiera que pwede man download con el magakien el kore na barangay SK election con el form para del Certificate of Candidacy o COC. Asigun ko Babiera andalang na website del Comelec para pwede busca con el form i man download con este. Asigun ko Babiera tiene 4 mga form este para na posisyon de barangay, kapitan, kagawad, SK chairman y SK kagawad. Habla si Babiera si cosa el posición el corre un candidato amo lang también el form que debe man download.
Kada form, tiene asigun QR code que debe man-scan el un kandidato para pwede man-download kun el form. Pero asigun kun babiera pwede man también asigun anda el mga kandidato na dila opisina para ver pwede asisti con mga kandidato na sa kada del form. Pwede sila anda na daton office no para pwede kita man assist ko nila. But si kere sila mas on rato, si chene sila access na internet, downloadable na website di amon. So tala lang el forms di ato na website, man-download lang sila. And if ever man-download sila no, taman remind lang kami kunil mga aspirants di aton, man-print sila kung na long band paper, kasi nisita na long band paper and dapat back-to-back el printing, kay cheneste first and second page, but dapat back-to-back and man-print sila at least 5 sets, no? Kay 3 sets kita sa kana COMELEC, syempre chene sila dila on copy, el 4th copy, and el 5th copy, usually ta saka el notary public, kay nisita notarize before sila man-file dila si OC kanaton. Na auto notisya ya prinsipya el DepEd o Department of Education National Learning Camp kun el objeto amo para ayuda mga estudyante ken tarda el learning ability iman address o dali kura o dali solusyon el selyama learning gaps por causa kun el pandemia. Aquel detalles na report también di Marites Espartero. Ta prinsipya ya el National Learning Camp o NLC na kwantos mga eskwela de publiko na syudad. Uno yan na mag-eskwela, el Don Gregorio Elementary School o Don James. El NLC, asegun, amo el summer class na mga estudyante na hindi tanto sabele i-iskribi. 3 kategorya segun el manera de enseñanza, itasigi con el marungko approach para pwede insigidas intende i-aprende el mga bata. Si Teacher Charlie de los Santos, tiene 13 estudyante, maga-grade 2. Ita insinyale al approach de emerging. Kaya this year, ta insinyale man recognize el mga letra na alpabeto, ide maga-sonor. Amo segun una manera para aprende el un bata le. Ang student ko po ngayon is 13. So ito sila is yung mga bata na medyo mahina pa. Katulad ng mga letters, hindi pa nila masyado alam, tsaka yung mga sounds. So yung emerging, ito talaga yung first step before ang developing at tsaka transition. Kasi ang emerging dito mag-identify yung mga bata ng mga letter names, tsaka letter sounds, tsaka magbibigay sila ng mga examples ng mga bagay na nagsisimula sa mga first letters talaga. Example, sa letter A kami nag-start. So magbibigay sila ng mga object or animals na nagsisimula sa letter A. Después el emerging approach, ta segunda el developing approach. Aquí también ta enseña con el mga bata, prinsipya man recognize mga palabra con retrato. I-aprendele usando mga primer sonor del letra. Kung ano kat man el bata na kilayale, amo kita tausa ma'am. Mientras el last approach, amo el transitioning o transition. Aquí total 19 mga estudyante tiene si Teacher Jennifer Nunez. Aquí ta aprende el mga bata na complex literacy competencies. Kaya this year, pwede ya el bata man word recognition, pwede ya le mga phrases, y pwede le un sentence. Iyo te enseñaan the class 3 which is the transitioning or transition. So L transition is focused on more complex literacy competencies. So the child as el bata pwede ya man word recognition, pwede ya lele phrases, and pwede ya tamen un sentence. Tapos di eleman identify. Mientras tanto, alegre también el mga bata entre eskwela maskin bakasyon. Kay quiere sila el mas aprende pa. Kasi kapag nandito kami natututo kami magbalik sa eskwela. Para matutunan yung ibang bata na hindi masyado marunong magbasa. Kasi matuto kami magbasa. Tinuturuan kami ng mga teacher. El summer class el termina según a otro mes, agosto 24, este año. 1:30 solamente te atende mga bata na klase na día de lunes hasta Huwebes. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Departamento de Educación o DepEd habla que na agosto 29 el formal abrida del klase na todo mga eskwela publiko na syudad. Pero necesita asigun prepara ko ng mga edifisyo i classrooms ng mga bata. Por eso,
todo el año el conducir el Brigada Escuela con el objeto para unifor sa el escuela, komunidad y stakeholders para manpinta kasi compone magasilya, mesa, pinta mga blackboards y otro mejoras na mismo school campus como parte del preparasyon. Kaya el DepEd na primer día del klase no hay mas limpieza que el conduci. Before the opening. So man open kita August 28 labi aton school calendar, no? So if happen holiday na 28, then our first day of school will be August 29. In preparation, no, LD aton mga school head sa continua, LD ila esfuerzo para man identify para man implement LD aton mga maintenance and repairs, no, LD aton mga classroom. Mas manada pa siyempre magasambuanggenyos el ta preferi usa el face mask na mga publiko lugar ese tiempo. Mediante que yakitaya el gobierno nacional con todo mga klase de mga restriksyon por causa ng COVID-19 pandemic. Si anda na sentro del pueblo hasta mga privado establishmento pwede nuta que manado siyempre mga vivientes na preferi usa con el proteksyon por el razón de salud y hindi taman konfiansa con el tiempo. Mga doktor también taabla, mas manada siyempre bentaha el usado del face mask kumpara hindi usa el mask. El siguiente na mga noticias. Filing bill certificate of candidacy na unmol el conduci. Posible 2 año lang sinta na puesto maga nuevo elegido oficial del barangay ESK. Dalida del bivalent vaccines na syudad ya kada limitaw por causa falta el supply. Agravio personal primera razón na mga suceso de tiro na syudad. Este y otras noticias después de cuantos aviso. Budgetwise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budgetwise Ayala, Budgetwise Ipil, Budgetwise Sangali, Budgetwise Santa Maria, and Budgetwise Express Guso. Budgetwise, pasok sa budget! Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages.
Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradio. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es el Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mga Mars, ito na nga, na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Yaablan Election Officer Attorney Stephen Roy Cañete kay Agosto 28 ya el ase con el filing of Certificate of Candidacy o COC del Magakien Kore para barangay SK election. Asigun ko dele ali con este ase na KCC Mall y hindi no di la oficina por causa kay ancho el espacio del mencionado mall y más conveniente para maconducir con el filing del COC. Ya habla si Cañete na mismo día de agosto 28 el queda también efectivo el election ban y implementasyon del COMELEC gun ban. Del magapasaw eleksyon, na divisoria sila ya ase con el ceremonial election gun ban pero ahora no hay pa asegusar diskuti onde ase con este. Ya habla si Cañete el manjunta pa el sector de seguridad para na implementasyon del election gun ban. El filing del COC di aton on August 28 to September 2. El venue di aton na KCC Mall East Wing ground floor. Posible según 2 anyo lang sinta na puesto mag-elido o nuevo elegido opisyal del Barangay SK. Si Cosa el Razon sa bigitan na report di Marifita Mayo. Yabla el election officer del Distrito 2 Attorney John Christian Babiera que 2 anyo lang ay sinta na puesto el magakien ay sale elegido na barangay SK election na Oktubre este año 2023. Asigun con Babiera, este por causa kay 2 anyo después este Oktubre election ay tiene otra vez eleksyon de barangay SK na Disyembre año 2025. Under na previous law, el next barangay and SK election di aton na December 2025. So in a way, 2 anyo lang el termino del mga nuevo barangay intra.
after 2 years man barangay and ST election kita ulit. Si, ma'am. Según pa con Baviera, ya declara el Corte Suprema unconstitutional con el maga postponement ya ase na barangay ESK election. Según con Baviera, siya declara con el Corte Suprema, tiene que man revert sila otra vez na original schedule del barangay ESK election y el siguiente barangay ESK election después el election na Oktubre ay tupa na Disyembre año 2025. Si bale, asya sale el decision gani no, el Korte Suprema regarding con el originally petition di Attorney Macalental kay tamanda eleman declare con el postponement gani deste barangay SK elections as unconstitutional. So el Supreme Court mismo ese sale decision kay indeed ya deklara sila unconstitutional este. Pero nadiila decision ya abla sila kay chene legal practicality and necesita también por sige kita syempre con el Oktubre 30, 2023 barangay and SK elections. So maski niyan declare sila unconstitutional con el postponement, mantuloy syempre kita este election. So el epekto de este, since yan declare unconstitutional con este law, kaya man postpone con el barangay and SK election para este año, so man revert kita con el previous law, no? Con el previous law. And under na previous law, el next barangay and SK election di aton na December 2025. So in a way, 2 anyo lang el termino del mga nuevo barangay intra. Mientras tanto, y habla si Baviera, aunque declara el Corte Suprema unconstitutional con el postponement del barangay y SK election, puede siempre deferir o man postpone con este si tiene válido razón. Uno y aquí amo si tiene public emergency na entero país como el pandemia. Si el magarazón tiene lang que hacer na falta fondo o election fatigue, hindi según este válido razón o ground para deferir con el eleksyon. Actually, ma'am, naman abla el Supreme Court kay no pwede man postpone. Yan declare sila unconstitutional but yan set sila parameters para ko sa lang yapon set sila parameters si pwede man postpone, no? In a way, ya asi sila ben stricto el mga conditions para pwede kita man postpone. Hindi pwede abla kay abla lang cancel gente, short el term, no budget, hindi kel valid grounds for postponement. No el uno ya pone sila ala si chene in case of public emergency gayo to nationwide. Siguro pwede intrali si chene nationwide pandemic dolan sina, como igual COVID an sina, pwede kita man postpone. Pero sa akel mga previous reasons di aton na budget, yan realign or chene kita election fatigue kay chene election daan Mayo kabar December ya pone mismo ala Supreme Court hindi akel valid ground for postponement. So medyo stricto yagat ara si kosa lang kita rason pwede usa para man postpone. So in a way ya pone guidelines and parameters sa Supreme Court para kosa lang pwede usa el Kongreso si kere sila man-postpone. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya queda limitado el dalida del bivalent vaccines contra COVID-19 en Ciudad después que falta el supply dal el gobierno nacional del más temprano. Según el Departamento de Salud na riyon, kita espera lang sila el aumento supply el dali. Kita akorda ya envia cuantos vials al DOH Central Office na Zamboanga Peninsula, ipoko lang ya ginda na Ciudad de Zamboanga por causa na limitado supply. Prioridad del mismo Opisina de Salud, dali bakuna ng mga medical workers y senior citizens en considerado el vulnerable sector. Más o menos 600 mga mujeres el quien atende con el primer año aniversario del Women's Federation Incorporated na ciudad, donde ya conducí con el actividad na eskwela del Don Pablo Lorenzo Memorial High School en Danantes Aga. Total de 50 según mga asosasyon o grupo del mujeres el bajo na federasyon ambos sa Distrito 1 y 2. Multi-sectoral el mga grupo tiene women's, LGBT, transport, youth sector, citizen o senior citizen, solo parent y PWD. Según con el presidente de la Federación, Violi Alejandro, el objeto amo sirvi como linkage entre gobierno y mga vivientes. Mucho según beneficio tapregusa el mga miembros ng mencionado federasyon, igual mga programa ta ofrece el test da también dole. Kanamon tadali as an NGO, el mga senators from Manila, being a test the funds, ahora chene kami 2 klase ta entra na advanced tech pati na Wincel. El na Wincel ta saka sila bread and pastry making production, NC2 pati el na Wincel el welding, ismaw.
NC1. Yan course el test da under the funds of Senator Bato direkta aki kanamon para na diamond members. Agravio personal, primer rason na magsuseso de tiro na syudad. Takil detalles na report di Emil Tuban. Na 51 incidente de tiro na ciudad este año, alto el porciento del caso del agravio personal base na datos del Zamboanga City Police Office. Talya na 51 incidente de tiro el sucede y el personal grudge talya na 29 y este el más alto de todo na lista del police. Na mga na 51 shooting incident, mayor parte ki el personal takile mga 29 no. El kuan kita aquí personal no na el razón porque te sucede shooting incident. Tiene también aquí drug related, celos, problemas de terreno, love triangle, tripping y otro pa. Otro también que le diato na aside también na personal, tiene también kita gani el de mga love triangle también, tiene también de mga celos, no? Otro también que le pero na data kayo ta sa mayor parte ka este mga personal get también agravio. El caso alina barangay de Kawit donde un mujer el víctima kaya tira con el su marido, tiene conexión la muerte de un persona quien ya tira alina bypass road na barangay Santa Maria. Biktima diaton mujer pati también hombre mga drug personalities también sila. Tiene también record na de caso de droga. So amo ganda yan diaton suspect na tan duda le con el mujer de suyo kay tiene otro karelasyon. So también tale aquel de suyo karelasyon aquel hombre atírale primero aquí na area del Santa Maria. Sí. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El portavoz del Mando Pulisya Lokal, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, ya revela ng TV11 que sa presenta sila un resolusyon na City Vision Order Council para ofresiya mag-reward system para naman kampanya kontra el dos firearms ken mayoriya ta usa para komite na mga-krimen o kunil mga-krimen na syudad. Ele habla que na presente tiempo no hay fondo el Mando Pulisya Lokal para de este reward system, pero puede dali fondo el gobierno lokal. Na este mekanismo el puede según recibir reward money el quien man puede abisa kung esos mga persona tiene mga armas de fuego hindi lisensyado. Yes, ma'am. Yung barkada bakit? Dalawang bestseller na nakit. Okay, sir. Super combo. And isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. The Lights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. Wala na ako mag-dialysis. Oo, may undang ko.
Mitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong kuhan, lawas, balik bang pag-kondisyon. Kini ng Kidney Care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang Kidney Care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun to. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy na ako. May video may tuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo asi usik kanon o aros. Responsable yo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio.
Un persona muerto de tiro na San Jose Gusu anoche donde el mga envuelto mga pariente solamente. Aquel detalles na report di Emil Tuban. Un persona muerto después con este tirar sospechado en San Jose Gusu anoche y durante el follow-up del polis ya puede arrestar con el uno del mga sospechado. El City Mobile Patrol Unit ya responde a Lina Uchida Drive na Johnston Street, San Jose Gusu. Ya puede mirar con este víctima y puede identificar como si Akran Said muerto adentro del cuarto na segundo piso de una casa y ya tiene esta herida de bala na su cabeza y cuerpo. Yes sir, no, gani reporta ka naton na sucede shooting incident aki banda na Johnston Street, San Jose Gusu na ya responde gani kay diato mga personnel alya and ya puede mira con este víctima na adentro casa and este diaton víctima tiene gunshot wound, dos bilog, no. Según con el polis, el quien ya tira con el víctima, el su mismo tío ya puede identificar como si Cabal Kahing. Ya subi este na casa y tiene sila argumento, ya tira el sospechado con el víctima. Based na investigation nila, na el suspect aquí, mismo uncle de suyo. Na este uncle de suyo, tiene uban, na amoy llamanea con el motor, y anda para allá na casa. Later on, uncle anda confronta con datong víctima, ya tiene daan niya kasi sila tiene agravio na kabar kondo yan tiene pa poco diskusyon hasta ya sucede shooting incident. Durante el follow-up del policía puede arrestar con el chofer del motorciclo uban del sospechado, identificado como si Alcibal Hassan de Campo Islam. Y continúa pa sila conducir manhunt operation para puede arrestar con Cabal Kahing. Then after the shooting incident, ya tira con diatong víctima y andate tayo skapa junto con aquel kung kinliya monta, aquel driver, no? Na through follow-up operation gani, ya puede huwi con driver. And continuous pa diatong follow-up operation con diatong gunman tamen. Na investigación del polis con este incidente, tiene sila argumento de más temprano acerca con el negocio de pescado y resulta ya tira sospechado con el víctima. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. 680,000 de pesos valor de aligaw shabu el confisca durante el bypass operation alina Sangali del lunes tarde. El personal del Philippine Drug Enforcement Agency junto con el Police Station 3 Sangali conduci el bypass operation na sitio Daap, Menciono Barangay. El mag-arrestado persona ya puede conocer como Kanda Al-Nazir Jalaidi y Al-Nazri Jalaidi, todo residente de Mampanga. Kanila puede confiscar 2 paquetes de aligaw shabu, tienen pesa desde 100 gramo y alcanza el valor na 680,000 de pesos. Con el mag-suspechao y el napidea ali na headquarters na Kalarian. Mientras tanto, el Zamboanga City Police Office sa Blaque Pacifico, el ciudad mediante el 51 incidente de tiro. Aquí el report. Aumento incidente de tiro también el ocurrió anoche y esta vez un negociante también de pescado el que da víctima de tiro desde su mismo tío al barrio de San Jose Gusu. Ya puede arrestar la autoridad con el uno del mga sospechado mientras se puede escapar el mismo gunman que tío lang del víctima. Dead on the spot el víctima después sostener tupad de bala en su cabeza pero el mando policía local ya habla a mediante tiene 51 incidente de tiro na syudad. Sila ta konsidera que Pacifico pa siyempre el ciudad de Zamboanga. Yes sir, el overall peace and order sir generally peaceful sir no kay gani tamira kita shooting incident mayor parte ki kasosede aquel mga personal na either mga personal agravio asigun kun Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez portavoz del mando pulisya lokal isolated asigun el mga matansa ket tiene kada ikwalan mga klaro motibo. Base na dila datos na 51 insidente de tiro, 9 lang aki, el baho pan investigasyon, siendo mayorya del mga kaso, plantaw ya el kaso na korte. Based akin na mga shooting incident sa sucede, na mostly ganit personal, na diaton, natang consider kita sir, mga case, isolated case lang, isolated case sir, and
overall, sir, generally peaceful el día to syudad, sir. A mediante deste, el autoridad hindi segundeskan sa busca manera kuhi mga kriminal na syudad iprikura solbe kung el montonadas mga loose firearms na mano del mga individual. Abierto segundi ila opisina para man surrender mga armas hindi kada subjekto del di ila operasyon na futuro. Dos man hermano también el ya queda víctima de robo y bobochada alina San Jose Guso en dinantes madrugada. Kaminan na highway del barangay si Kanda Christopher Ryan Belia junto con su hermano si Warlito para anda compra sigarilyo na tienda alina Marta Drive. Cuando lega cerca de eskwela y atraka kanila grupada del mga gente iya supla kanila. Magasospechaw ya deha kanila bien makontusyon el cuerpo. Descubri el reclamante no hay más el supendante de valor de 15,000 de pesos. Mga biktima iya reklama yan na estasyon de polis na Pueblo. Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Hindi afectado el entero Zamboanga Peninsula con el tipon Egay, pero asigun con el pag-asa. Por causa con Egay, el posible que mas maporsa el habagat que leva mal tiempo ulan aquí na Zamboanga Peninsula. El experiencia asigun kita el buen tiempo mañana también. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung mandata butter, nakadalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice functional. Mas lindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El Commissions on Elections o el COMELEC na syudad, sir, kaya acaba finaliza el lista del mga botante que el usa para na SK barangay election. El lista contenido el nombre del mga botante quien lang kwalifikaw vota con el mga kandidato na barangay SK. Fuera con ese, hace también sale el COMELEC el mga QR codes que puede man download mga certificate of candidacy forms aquellos quien corre como kapitan del barangay ikagawad. También aquellos mga jóvenes que corre na SK chairperson ikagawad na mga barangay. Na unmol alina kalikamin ase el filing of the certificate of candidacy para ancho el lugar y fresco. Agosto 28 hasta Setyembre 2 lang amo el schedule del filing del certificate of candidacy. Por eso ahora pa lang alboroto al mga nombre del mga personalidad na barangay quien tiene plano corre na eleksyon. Mientras aquellos quien talía ahora na posisyon dol malingasa si gana pa ba na eleksyon o na siguiente eleksyon o hindi mas. Malingasa por causa cuánto ya ilihi o cuando ya ilihi kanila puesto sila mismo sabi que no hay tanto sila puede servir con el mga constituentes. Por eso ahora que cerca el eleksyon ahora pa lang ulit taas el mga feeding program. Adali mga artisan well ipone su nombre sa karetrato iman po sa social media para abla que di suyo personal el proyecto. Kabisita ng mga gente enfermo itadala wheelchair. Tasiliga usando el fondo del barangay ichene tadali pa arroz que saka na calamity fund del barangay para abla di suyo personal el arroz que tadali na gente. Largo tiempo estos mga presente oficial na barangay que tali na puesto pero maskin componida del barangay roads que bien quebrantao el no hay puede hacer. Ahora el corre pa otra vez. Tiene barangay official basta liga yan na biyahe na otro lugar firme presente. Pero liga na trabajo del barangay hindi tabuya. Tiene official ya completa el 3 término como kagawad pero ni un caso na barangay no hay agarra por el miedo que perde voto. Ahora el corre pa na mas alto puesto. Non-performing el status que justo lang para atender sesyon y firma mga na attendance pero bien fuerte el coraje para corre siempre na mas alto posisyon. Pobre el mga vivientes. Si estos mga persona el continua el di ila malpraktika na barangay isali otra vez elegido. No pensa que familia o pariente el votaya. Pero aquellos mga quien conocido como kurakot y envuelto na mga anomalía
el pandemia que todo kita y enfrenta. Él puede servir como ejemplo y evaluar si debe pa ba estos mag-oficial retener a puesto o cambiaya. Además, tiene Ali tauwi kita bien interesado por el nuevo personalidad que tiene habilidad para servir y carga buena reputación na su persona. Pwede kita con estos considerar na puesto y reemplazar con el mag-oficial que hindi bueno el servicio na barangay. Magabisinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Para de ustedes opinión y comentario, envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para este día, Julio 26, 2023. Y en calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.